En los albores de las civilizaciones en Mesoamérica, surgen los orgullosos hijos del jaguar, aquellos de quienes nacerían todas las culturas mesoamericanas. Su herencia prevaleció milenios traspasando las fronteras de los ríos y las selvas. Significado del nombre recibido. La palabra olmeca significa habitantes de la región del Ule y fue utilizada por los aztecas para nombrar a varios pueblos, étnica y lingüísticamente diversos, que ocuparon la región de Veracruz y Tabasco a través de los siglos. El nombre que se daban a sí mismos, a quienes llamamos olmecas, se desconoce. Ubicación geográfica y delimitación territorial. Una de las regiones donde se han encontrado las evidencias más claras de la presencia de esta cultura es la parte sur de la llanura costera del Golfo, comprendida entre los ríos Papaloapan y Grijalva, que corresponde a la mitad norte del istmo de Tehuantepec. Actualmente, esta zona corresponde al sureste del estado de Veracruz y el poniente de Tabasco. Economía y principales actividades. La economía de los olmecas estaba basada en los productos agrícolas, con los que comerciaban, tanto entre ellos como con otros pueblos vecinos. Principalmente fue el cultivo del maíz, además del frijol, calabaza, cacao, etc. Además practicaban la caza, la pesca y la recolección. Establecieron rutas de comercio obteniendo materias primas de gran valor, como el jade y el hule. Organización social. Con base a la información obtenida, se sabe casi con certeza que los olmecas tenían una sociedad basada en la religión, haciendo de los sacerdotes una parte esencial en su sociedad. También los arqueólogos plantean que sus asentamientos eran ciudades rituales. Organización política. Se divide a los olmecas en distintas tribus de cierto tamaño, regidas por un jefe único llamado Chichimecatl, quien era siempre el anciano más sabio, seguido en poder por los miembros del clero, y posteriormente por los jefes militares. Después venían comerciantes y demás practicantes de los múltiples oficios. Principales dioses. Su religión desarrolló todos los temas importantes encontrados en los cultos posteriores. Tenían una religión politeísta, gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, etc. El dragón olmeca es un dios de la cultura olmeca con fuertes rasgos de las serpientes, aves y jaguares. Es el dios olmeca más encontrado y representado entre las hachas de jade. El dragón olmeca es uno de los dioses que más comúnmente se representan. Los olmecas tallaron distintivas figuras humanas en piedra, algunas de tamaño monumental. Piezas más pequeñas fueron talladas en fino jade y jadeita, incluyendo muchas figuras humanas con fuertes rasgos de jaguares. Principales ciudades. El centro olmeca más antiguo registrado es el de San Lorenzo, situado en la cuenca del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. El inicio del florecimiento de la cultura olmeca ocurrió en este sitio. La Venta es el centro ceremonial más grande, está trazado sobre un eje norte-sur. Se han encontrado un gran número de tumbas con ajuares muy ricos, con cerámica y figurillas de piedra. También se han encontrado cabezas colosales y tronos. Se cree que pudo llegar a albergar hasta 18.000 habitantes. Sufrió una gran decadencia y fue abandonado y destruido, aunque se desconocen los motivos. El centro ceremonial de Tres Zapotes fue el último en desarrollarse. Es el más conocido porque fue el que sobrevivió hasta una época más cercana, pero la civilización olmeca que se desarrolló aquí fue una cultura ya en decadencia, no el esplendor que vivió en los centros ceremoniales anteriores. Principales construcciones, pirámides o edificios. La pirámide es una gran pirámide construida de arcilla de aproximadamente 30 metros de altura y 128 metros de diámetro. Es una de las pirámides más antiguas de Mesoamérica. En la pirámide se encontraron 5 monumentos que muestran caras sobrenaturales, que en su iconografía las relacionan con las caras de una montaña. El sitio incluye también varios altares de basalto, siendo el más conocido el altar 4.
El altar 4 representa una figura, probablemente un chamán vestido con indumentaria muy elaborada y sentando dentro de lo que parece una cueva. La figura se encuentra aferrada a una cuerda que envuelve la parte derecha del altar donde se encuentra la figura. El lado izquierdo está erosionado pero se piensa era similar al derecho. Principales esculturas. El hombre es el tema principal de la escultura olmeca. En sus figuras se conjugan rasgos humanos y animales, especialmente del jaguar. De estos, los olmecas tomaron algunos elementos anatómicos: fauces, garras, alas, cejas, manchas de piel y los estilizaron. La expresión escultórica más famosa de los olmecas son las cabezas humanas enormes, cada una de ellas muestra rasgos faciales distintos, aunque obedecen a características similares como la boca con rasgos de leopardo. Se han encontrado 16 cada una de 2 metros de ancho y 2 de alto, con un peso que va de las 6 a las 25. Creencias, mitos o leyendas. Como el jaguar era un depredador nativo en el área, las figuras de jaguar pueden representar visualmente un mito olmeca acerca de la interacción del jaguar o del espíritu jaguar con los seres humanos. En este mito, se dice que un jaguar copuló con una hembra humana y así dio nacimiento a estos hombres jaguar, representados como niños jóvenes y adultos masculinos. El hombre de la cosecha era un hombre o un muchacho humano que eligió dar su vida de modo que su gente pudiera producir el alimento. El heroico hombre de la cosecha está asistido en algunas ocasiones por la figura de una deidad de otro mundo. Desarrollo tecnológico. Al ser los olmecas la primera civilización en México, sentaron las bases de las futuras culturas nacidas en Mesoamérica. Entre sus avances heredados contamos con los primeros edificios ceremoniales, el desarrollo de sistemas calendáricos, uno agrícola y otro religioso, la escritura, la navegación en balsa y sistemas hidráulicos, así como un sistema numérico en base 20. Idioma desarrollado. Lamentablemente, debido a su antigüedad, no han quedado vestigios de su lenguaje. Aún así se tiene como suposición que hablaban alguna lengua mijes o quena, que es el nombre que reciben las lenguas de esa región. Seguramente su idioma fue el que ayudó a formar las lenguas de civilizaciones venideras. Sistema de escritura. Se cree que los olmecas fueron los primeros en desarrollar una escritura jeroglífica para su lenguaje. En 2002 se descubrió un caso que data de 650 a.C. y en 2007 otro de 900 a.C., lo cual supera en antigüedad a la escritura zapoteca y convierte a la escritura olmeca en la más antigua del hemisferio occidental. Se han encontrado ciertas representaciones en algunas estelas que podrían ser petroglifos, y según algunos historiadores cuenta la vida de un gobernante. Periodo y años de duración. La cultura olmeca es la más antigua, apareció alrededor del año de 1500 a.C. y su desaparición en el 100 a.C. Se dividió en dos etapas: la primera, viviendo en aldeas de paja, y la segunda, fue la construcción de sus ciudades. Principales personajes o personajes omitidos. No existen datos sobre algún antiguo gobernante, sacerdote o algún personaje destacado de la civilización olmeca. Principales acontecimientos. Debido a la antigüedad de la cultura olmeca, no se guarda ningún dato o registro sobre alguna guerra o cambio de gobernantes. Pero un acontecimiento importante en la cultura olmeca fue su descubrimiento en 1962, en el cual se encontró la primera cabeza olmeca. Años después, un arqueólogo danés fue el primero en analizar las ruinas, aunque no llegó a ninguna conclusión sobresaliente. No fue sino hasta 1942, cuando se llevó a cabo una mesa redonda compuesta por diversos arqueólogos importantes de la época, que se comenzaron a hacer realmente investigaciones sobre la antigua cultura. Acontecimientos menos conocidos y omitidos y puntos omitidos de la historia.
En la metrópolis de la Venta aparecieron cientos de objetos de jade artísticamente grabados. Se encontraron enterrados, todos juntos, en largas y profundas zanjas que habían sido rellenadas con varias capas de arcilla de diferente calidad y color. Es decir, se había depositado allí miles de toneladas de tierra arcillosa traída desde distintos y alejados lugares. Pero lo más increíble es que el fondo de esas zanjas estaba pavimentado con millares de baldosas de serpentina, una piedra semipreciosa de color verde azulado. No se sabe el motivo de todo este proceso. Los objetos de jade olmeca son verdaderas obras de arte, los mejores de todas las culturas prehispánicas, y poseen un pulido tan perfecto que rivaliza con el jade chino. La verdadera historia de los acontecimientos. Conclusiones. Los olmecas impresionaron al mundo desde el primer descubrimiento de su cultura, sorprendieron a todos los arqueólogos por la complejidad de su cultura, a pesar de aparecer en un tiempo muy antiguo, hace más de 3 milenios pudieron transportar enormes rocas y esculpirlas, diseñaron muchas de las cosas que las civilizaciones venideras tendrían como base. A pesar de lo que se ha descubierto, aún quedan muchas cosas por descubrir, existen muchas teorías y enigmas rodeando a los ujios del jaguar, pero es muy poco lo que aún se sabe, aún así los especialistas siguen trabajando para conocer lo que pasó realmente en las selvas y ríos donde los olmecas habitaron. Gracias por la atención.